esta receta lo más importante va a ser nuestras verduras, que van a ser las que le den el sabor. Vamos a machacar 5 dientes de ajo, los vamos a pelar. Después del ajo vamos a cortar el pimiento, el maíz y todas nuestras verduras, y como siempre lo último, la cebolla. Ahora vamos a cortar nuestro pimiento rojo y nuestro pimiento verde. No hace falta que lo cortemos perfecto. Vamos a cortar el pimiento en cuadraditos, ni muy chicos ni muy grandes. Sobre este tamaño está bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el pimiento verde. Ahora vamos a cortar nuestra zanahoria, la vamos a pelar primero y la vamos a cortar en trocitos finitos. En trocitos de este tamaño está bien. Y ahora vamos a cortar la cebolla. Y como siempre, intentamos dejarla para lo último. No hace falta que esté perfecta. En cuadraditos de este tamaño está bien. Como siempre, vamos a cubrir la base de nuestra sartén de aceite. Ahora vamos a añadir nuestros ajos. Cuando el ajo se empieza a dorar, vamos a pasar a añadir nuestra cebolla. Una vez que la cebolla empieza a caramelizar, vamos a añadir nuestro pimiento verde y rojo y la zanahoria. Mientras cocinamos nuestras verduras, podemos aprovechar para cortar la carne en cuadraditos. Ahora, una vez que la verdura ya está cocinada, como podéis ver, le vamos a añadir una cucharadita de cúrcuma y una cucharada de pimentón. Nosotros estamos usando pimentón dulce, pero podéis usar el que tengáis en casa. Lo mezclamos bien para que se cocinen las especias. Ahora ha llegado el momento de añadir la carne. Vamos a poner también una cucharadita de sal. Queremos que la carne se selle, así que vamos a dejarla que se cocine un poco sin moverla, porque si la mueves empieza a soltar los jugos y queremos que se selle un poco antes de empezar a cocinarla por dentro. Ahora lo vamos a mover. Como veis, nuestra carne se ha empezado a sellar. Es importante que mováis bien el fondo de la olla con vuestra espátula para que no se quemen las especias. Ahora lo vamos a dejar cocinando por otro minuto para que se termine de sellar nuestra carne. Una vez que la carne se haya sellado, vamos a añadir agua hasta que cubra la carne. Vamos a mezclar todo muy bien, dejamos que se cocine por 5 minutos y después añadimos el maíz amarillo. Ahora vamos a añadir nuestro maíz, que es maíz precocido, y vamos a dejar que la carne se ponga tierna. Para que se cocine la carne más rápido, la vamos a cubrir y vamos a ir mirando. El tiempo va a depender un poco del tipo de carne que usemos. Nosotros vamos a irlo mirando en media hora, a ver cómo está. Ahora vamos a pelar nuestras patatas. Las patatas van a hacer que la salsa espese. Aparte, es muy buen acompañamiento para la carne. Ahora vamos a cascar las patatas. Tenemos que intentar romperlas en vez de cortarlas. Metemos el cuchillo y cuando estemos por la mitad, en vez de seguir cortando, vamos a arrancar el trozo. De esta manera, la patata desprenderá almidón, que nos va a ayudar a que nuestra salsa espese. Ahora nuestra carne ya está lista, entonces vamos a añadir las patatas que acabamos de cortar, lo movemos, lo volvemos a tapar y vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos, que es el tiempo más o menos que va a tardar la patata en ponerse blanda.
Mientras que la patata se cocina, vamos a cortar el cilantro, que es el último paso. Hacemos un rollito, intentamos que no se queden hojas por fuera. Cuando tengamos el rollito hecho, lo cortamos. No hace falta que esté perfecto. Ahora, una vez que la papa ya está tierna, vamos a añadir el cilantro. Hemos esperado hasta el final para que no pierda tanto color el cilantro, ya que solo lo vamos a cocinar durante 1 o 2 minutos. Como veis, es una receta súper fácil, diferente y seguro que os va a encantar. Y ya estaría listo para servir. Esperamos que les guste.